Mi nombre es Vanessa Torres, soy intensivista pediatra, soy la vocal de pediatría de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo. Encantado. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a todos los participantes a esta convocatoria, a este primer webinar de muchas otras reuniones que queremos realizar. Darle las gracias a los conferencistas, a todas las personas que sé que nos están acompañando el día de hoy. Queremos hablar de algunos aspectos acerca de la organización de las unidades de cuidado intensivo pediátrico en este momento de pandemia del COVID-19. Como saben todos, en Colombia estamos en un momento de cuarentena obligatoria aún y en una fase de mitigación. Y hasta ahora solo hemos tenido 170 pacientes menores de 18 años. Afortunadamente solo un paciente fallecido, pero pensamos que ahora que se libere la cuarentena van a aparecer muchos más pacientes. Por eso quisimos hacer esta primera reunión y quiero presentarles al doctor Jaime Fernández. Él es el coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, que nos acompaña el día de hoy. Doctor Jaime. Muchas gracias, Vanessa. También pues al frente del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Y quiero pues darles las gracias en primer lugar pues a nuestros dos invitados internacionales. Realmente sabemos y conocemos de toda su trayectoria. Quiero en principio presentarlos para que todos los asistentes los conozcan. Y lo que hemos querido programar pues con Vanessa es fundamentalmente una primera parte en donde nuestros conferencistas van a hacer su presentación y luego a través de el mail ansiped@gmail.com ustedes van a poder enviar todas las preguntas que tengan y que vayan surgiendo en el transcurso de las conferencias. Como Vanessa nos decía, nos están acompañando dos grandes profesores y conferencistas, la doctora Mónica Alba Sandoval. Ella es médico pediatra, especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de la Florida, es profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Miami y actualmente es la directora asociada del posgrado en cuidado crítico pediátrico del programa de simulación y del programa de residencia en pediatría de la Universidad de Miami. Actualmente trabaja en el Jackson Hospital en Miami, Florida. Y el doctor Jesús López Erce, muy conocido también en Colombia, es médico especialista en pediatría, subespecialista en cuidados intensivos pediátricos y jefe del servicio de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, catedrático de pediatría de la Universidad Complutense en Madrid, jefe del grupo de investigación en patología del niño críticamente enfermo del Instituto de Investigaciones del Hospital Universitario Gregorio Marañón, coordinador del Grupo de Investigación de la Red de Salud Materno-Infantil y Desarrollo de Salud Carlos III, y coordinador general de la Red Iberoamericana de Estudio en la Parada Cardiorrespiratoria de la Infancia. En este webinar hemos querido inicialmente que la doctora Mónica empiece su presentación, posteriormente Jesús nos va a acompañar con su presentación y haremos la sesión de preguntas. Entonces, bienvenida Mónica, qué bueno pues tenerte por acá y ya te pasan el control de la pantalla para que puedas hacer tu presentación. Bien, muchas gracias y un gusto estar con todos ustedes. Realmente es un honor poder estar con ustedes para compartirles algo de las experiencias de nosotros aquí en Miami. Vamos a empezar entonces, más o menos son 20 minutos en los que quiero presentarles nuestras ideas. Ya como Jaime lo dijo, soy Mónica Alba, soy pediatra intensivista de la Universidad de Miami, trabajo en el Hall Children's Hospital, que es una parte de la red de Jackson de Miami. Hemos titulado la charla Esperando lo mejor y preparándonos para lo peor en la pandemia de COVID. Tengo dos cosas que decir. No tengo ningún conflicto de interés financiero, pero sí que somos un hospital pediátrico, es una charla pediátrica, por lo tanto la cantidad de pacientes que nosotros vemos es mucho menor a la que se ve en el lado de adultos.
del hospital. Y la otra cosa es que, así como lo muestra esta imagen, para nosotros en Miami, el pico de pacientes está por llegar, se predice que va a llegar para los principios de mayo. Por lo tanto, nosotros todavía estamos en la preparación de enfrentar lo peor en la tormenta. He preparado esta primera gráfica, que es básicamente lo que he centrado toda la charla. Para mí estos son los puntos clave para tener en cuenta cuando el hospital, la residencia, la unidad o el piso se están preparando para enfrentar la pandemia. Una de las premisas básicas es evitar el contagio del personal de salud para preservar ese personal de salud. No solamente pues porque son personas que no se deben enfermar, pero también porque son las personas que van a lograr atender y darle la calidad de atención a un número creciente de pacientes hasta que llegue el pico y luego disminuya ese número de pacientes. Todos esos procesos y todas estas ideas dentro de estos círculos están contenidas y determinadas por el número de flujo de pacientes dentro del hospital. Para esto se han creado 3 fases, digamos, administrativamente: la normal, la de contingencia y la de punto crítico, y lo cual lo desarrollaremos durante la charla. Vamos a empezar. Para mí, un punto de entrada es determinar un buen flujo de triaje. El triaje es muy importante porque va a determinar el flujo de pacientes, va a determinar a quién se le hace el laboratorio clínico, quién va para la casa, quién entra al hospital. Para nosotros, el triaje lo tenemos acomodado a las afueras de la emergencia del hospital, en una carpa prácticamente de campaña, y empieza con las simples preguntas que todos conocemos que el CDC de Atlanta ha divulgado, que exploran la exposición a personas con COVID-19 o si el niño tiene síntomas. Si alguna de esas preguntas el niño o la persona que viene con el niño responde que sí, ese niño es un potencial caso sospechoso. En nuestro caso, nuestros médicos de emergencia, el médico de emergencia y la enfermera salen del hospital, están realmente conectados, pero salen del hospital y entran a la carpa y ellos revisan a este niño allí en la carpa. Cuando vean este triángulo acá, este triángulo rojo indica que todas las personas van a estar siempre vistiendo el equipo de protección necesario para cada encuentro con cada paciente y de acuerdo al caso, de acuerdo al encuentro. Bueno, esta persona, este médico y esta enfermera salen, revisan al niño y ellos tienen que determinar qué va a pasar con el niño. ¿Se va a poder ir para la casa o tiene que entrar a la emergencia porque necesita algún tipo de intervención? Si este niño necesita algún tipo de intervención, ellos tienen que determinar la ubicación. En nuestro caso tenemos una parte de aislamiento, es una habitación con presión negativa, o en algún caso determinado, si ese niño tiene que pasar directamente al cuarto de resucitación porque necesita un procedimiento rápido, eso lo determina el médico. ¿Quién en nuestro hospital ve a estos niños? Lo ve en un principio todos los que somos los profesores, los médicos emergenciólogos, los hospitalarios, los intensivistas. Hemos tratado de cumplir con la Guía Nacional de proteger a todo el personal en entrenamiento, que son los fellows, los residentes y estudiantes de medicina o de cualquier otra especialidad, para que no sean los primeros que entren en contacto con este niño. Ahora bien, en el lado de adultos de nuestro hospital, eso ya se sobrepasó. Los residentes están atendiendo a estos pacientes en emergencias y en los pisos porque la capacidad de atención de los hospitalarios se rebasó hace ya algunas semanas. Bueno, una vez estas personas ven a este niño, tienen que determinar hacia dónde van. Nosotros tenemos 2 sitios a donde pueden ir, al piso o a la unidad de cuidado intensivo. En el piso nosotros designamos un área que solamente va a haber COVID-19. Tenemos 8 camas, 8 habitaciones individuales que cada una tiene su presión de flujo negativo. Hasta el momento no hemos tenido que utilizar más que esa parte del hospital y la unidad de cuidado intensivo para ver estos pacientes. Hemos decidido que esta unidad en el piso sea manejada por un hospitalario y un residente y cada paciente tiene su enfermera. Este profesor y este residente no ven ninguno de los otros pacientes de trasplante, no ven los pacientes de hematología, son un grupo exclusivo para estos niños de COVID-19, de tal forma que evitamos, digamos, el tráfico de infección potencial dentro del hospital. Si este niño llega a la unidad de cuidado intensivo, nosotros somos una unidad de cuidado intensivo de 24 camas, somos mixtos, vemos
las cirugías cardíacas y también vemos todo lo que es el resto de la PICU general. Dentro de la unidad tenemos un área al fondo, por decirlo de alguna forma, que tenemos 4 camas que son, 4 habitaciones que son de presión negativa. Cualquier paciente que viene bajo investigación llega a estas habitaciones. Solo en una ocasión tuvimos 5 pacientes en un mismo momento, nunca hemos tenido que avanzar, digamos, lo que se ha designado como área de COVID dentro de la unidad. Cada habitación tiene su carrito de materiales afuera de la habitación, todo lo que es el equipo de protección está allí a la mano para que la enfermera o uno lo necesite. Una de las premisas es lograr agrupar el cuidado de estos niños por parte de la enfermera y del médico de tal forma que disminuimos la cantidad de veces que tenemos que acceder a la habitación. Obviamente es algo que está a la disposición de cada uno de nosotros. Si tenemos que ir más de una vez, pues así se va a hacer. También se ha logrado que las bombas de infusión se manejen desde afuera, aumentando el cableado para que las enfermeras no tengan que entrar por cada medicamento, sino que se puedan manejar desde afuera. Una cosa muy importante es que hemos logrado establecer, como ya universalmente, me imagino, ya están todos con los protocolos para intubar. Esto tiene el objetivo de disminuir la cantidad de gente que va a ser expuesta y también para maximizar el uso del equipo de protección máximo, que lo veremos en un segundo. En nuestro caso entra el médico, la enfermera y el terapista respiratorio. Este médico usualmente es uno de los profesores porque se busca que sea la persona con mayor experiencia para que no hayan tantos intentos de intubar satisfactoriamente a este niño. Usamos la intubación con video asistido. El ambu bag lo tenemos con el HEPA filter y lo más posible que sea una secuencia rápida de intubación. También hemos desarrollado el protocolo de código azul o de resucitación cardiopulmonar, la cual no hemos tenido que utilizar hasta el momento en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, seguimos. Ya hemos visto, digamos, toda la parte derecha de esta gráfica. Vamos a hablar ahora de la parte izquierda, siguiendo con los equipos de protección. El equipo de protección, digamos, ya ustedes ya todos conocen. Pienso yo que lo de resaltar acá es que hay que pensar en la maximización de la utilización de estos recursos y la reutilización, preservando la seguridad de la persona y de lo que se está reutilizando. En nuestro caso, para maximizar la utilización, pues se determina en qué momentos usted debe vestir el equipo de protección estándar, que es la máscara quirúrgica, la protección ocular, ese es, digamos, todo el tiempo nosotros en las áreas clínicas, la bata desechable, los guantes y el gorro. Nosotros designamos lo que es de alto riesgo, es la persona que va con la máscara N95, el vestido completo que incluye el gorro, aquí como mi compañero está al lado mío, para disminuir la exposición de la piel en lo más que se pueda, siempre va con dobles guantes y polainas. Para equipo de protección de alto riesgo se utiliza básicamente en 2 ocasiones, cuando estamos intubando o cuando estamos haciendo una broncoscopia porque se pueden generar partículas y dispersar en el ambiente. Ahora bien, para nosotros ha sido muy importante la educación en las unidades de cuidado intensivo. Lo hicimos nosotros mismos, desarrollamos un video con los materiales de la unidad y mostramos este video a las personas, a los intensivistas de la unidad de cuidados. Nosotros, intensivos, a los de neonatología, a los fellows de las 2 unidades y los de terapia respiratoria, especialmente hicimos una simulación para colocarse y quitarse el equipo de protección de alto riesgo. Colocarlo no es tanto problema, es un poco, consume un poco de tiempo, sobre todo quitárselo porque es allí cuando las personas se pueden contagiar ellos mismos. Esta misma educación, pero específicamente con el equipo de protección estándar, se hizo con enfermería y todas las residencias de todo el hospital y en todo nivel. El otro punto importantísimo que todos sabemos es la higiene de manos con agua y jabón, el gel desinfectante disponible en todos lados y recordar a la gente que aunque usted esté trabajando con el paciente, tenga guantes, el guante también se desinfecta con el gel. Nosotros, este tipo de mensaje se le ha dado a todos los trabajadores de salud y también a los familiares que entran, que además, pues, dentro de las políticas que tomó el hospital, la visita es restringida. Quien entra al hospital ya tiene una guía específica. Y todas las personas que entran al hospital para complementar esta higiene de manos, todas las personas llevan una máscara.
Bien, vamos a continuar con el bienestar y las políticas del hospital. Nosotros, en esta slide, hay dos cosas que quiero dejar muy importantes. Tenemos que entender, identificar y mitigar el hecho de que esta pandemia genera un miedo en las personas que estamos interviniendo a estos pacientes. Tenemos miedo de infectarnos, tenemos miedo de llevarlo a nuestras casas. Eso es algo que debemos mitigar. Hay varios mecanismos. Aquí se ha puesto que psicología está disponible, se han puesto como unas líneas en donde se le enseña a las personas, hay módulos de manejo del estrés, bueno, una serie de actividades. Pero la otra cosa que también es muy importante es que desde la administración siempre hay una comunicación clara, honesta y frecuente, no solo con los empleados del hospital, pero también nosotros con los residentes y los fellows, para saber en qué parte nos encontramos, cuántos pacientes hay, si existe o no alguna duda sobre la disponibilidad del equipo de protección. Ese tipo de mensajes a nosotros nos llegan a diario y han hecho una gran diferencia, digamos, en la parte emocional de todo el hospital. Nosotros en la residencia empezamos a hacerlo también con nuestros residentes todos los días a las 4:30, les mandamos un email o hacemos videoconferencias Zoom para aliviar esa carga emocional que ellos tienen. Bueno, como les explicaba antes, la gran organización, digamos, ya a nivel gerencial de la pandemia ocurre de acuerdo al número de pacientes que estén llegando al hospital. Inicialmente, pues todos estábamos en una fase de operación normal, que empezamos a darnos cuenta de que esto sí es una realidad, ahí empezamos a prepararnos para el cambio. Inmediatamente empezamos a pensar quién debe ser ubicado por parte del personal de salud. Lo que nosotros, por ejemplo, hicimos en la unidad o en la residencia fue identificar a las mujeres embarazadas o las personas que estén en quimioterapia o inmunosuprimidos por algún otro motivo. Inmediatamente reubicamos a esos estudiantes, a esos residentes o personas a otras labores como telemedicina. Inmediatamente sigue el estado de contingencia, que es en el que nosotros estamos y en el que yo creo que muchos de ustedes están, en donde muchos de los servicios generales del hospital están cerrados o desviados, por decirlo de alguna forma. Todas las cirugías selectivas se han pospuesto, la consulta externa se convirtió solamente en aquellos que realmente deben venir, se hizo un screening a través del teléfono para ver quién debe venir y quién no, y de lo contrario se pospone esa cita. Todos los servicios de pediatría de consulta externa pasaron a ser en telemedicina en el cabo más o menos de una semana. Todos los administrativos están trabajando desde casa. Y esto con el gran objetivo de bajar y mantener baja la ocupación hospitalaria para hacer espacio para los pacientes de COVID. En esta fase, que es en la que nosotros también estamos, educar y desarrollar los protocolos de manejo es muy importante. Desarrollarlos, divulgarlos y hacer cualquier tipo de simulación si es necesario con el equipo de trabajo para que la gente se sienta que tiene las herramientas para entrar a tratar a estos pacientes. El siguiente paso es el estado crítico, que es el que, según los modelos, nos predicen que vamos a estar allí en 1 o 2 semanas nosotros, que es en donde la capacidad hospitalaria se ve rebasada por la demanda de pacientes. Nosotros estamos adjuntos a un hospital de adultos y pues para nosotros va a ser una realidad que si esto llega a suceder, los pediatras vamos a ver a los adultos cómo la administración, cómo digamos, puesto eso en nuestra mente. Es que nos hicieron una encuesta en donde nosotros teníamos que llenar básicamente nuestras habilidades. Si usted intuba, si usted pone líneas centrales, si usted sabe colocar órdenes en el Cerner, que es la plataforma que nosotros tenemos acá para el registro médico electrónico. Bueno, una serie de preguntas que tratan de determinar las habilidades de cada uno de nosotros. Ellos lo que están buscando con eso es poder integrar todos los médicos disponibles, armarlos en grupos y definir quién va hacia qué lado y cómo. Estos grupos todos van a tener como líder a un médico del área de adultos. Por ejemplo, puede ser un médico del área de adultos, un pediatra, un dermatólogo y un radiólogo, por ejemplo. Dentro de estas personas que van a ver adultos también están nuestros residentes, así que nosotros como parte del programa pues tenemos que estar seguros de que ellos también van a ser tratados de una forma adecuada y segura.
También se desarrollaron unas guías específicas para Jackson que el Mass General ha publicado hace unas 3 semanas. Ellos las adaptaron para nosotros, que básicamente es un compendio para las personas que no somos médicos de adultos poder tratar personas adultas. Y eso ya está siendo divulgado por nosotros para que la gente empiece a entender que si eso llega a pasar va a tener las herramientas necesarias. Es un hecho que habría expansión no solamente del personal, pero también física hacia la parte pediátrica. Nosotros, al ser un hospital de trasplantes y el único hospital en el sur de la Florida, debemos mantener una masa crítica de camas que tenemos que determinar, que no le podemos ceder a los adultos, el resto va a ser de ellos, básicamente. Y el hospital obviamente ya también está pensando en la expansión a otros sitios. En este caso, en Miami Beach, se está haciendo que el centro de convenciones, esta es una pequeñita foto, se está empezando a adecuar para utilizarlo como una facilidad clínica. Toda esta disposición de medidas viene desde el Centro Unificado de Manejo y Toma de Decisiones, que hace parte de las administraciones del hospital, los directores de programas, las farmacias, la gente del equipo de control de infección interna del hospital toman un rol importantísimo en esto. Todos los días estas personas tienen sus reuniones en la mañana y van y revisan la disponibilidad de camas, las de cuidado intensivo, la ocupación de servicios de urgencias del día anterior, cómo está el equipo de protección, qué tanto hay en stock, cuánto se está utilizando, cuál es la visión global, si los modelos han cambiado, que estos modelos realmente es lo que estamos viendo aquí en Jackson, porque los modelos son de proyección de toda la Florida, pero la mayoría de los pacientes están aquí en el sur de la Florida y en nuestros condados que son Miami-Dade y Jackson. Entonces ellos siempre les preguntan, ¿esta predicción realmente aplica para nosotros? ¿Cuáles son nuestros números? ¿Están aumentando o disminuyendo? Y vuelve y juega. Siempre vamos a tener que entender que por más que tengamos todas las medidas de protección, van a haber los trabajadores de la salud que van a contagiarse de esta infección y que van a tener que estar en cuarentena, ojalá en sus casas o de pronto hospitalizados. Es un hecho que eso puede suceder y hay que contar que hay que reacomodar al personal como se necesite. Otros puntos que se han hecho son las órdenes electrónicas. También ya hay unas órdenes que son solo para atender los pacientes de COVID, todos los protocolos hospitalarios de transporte interno, de transportes externos, la intubación, la broncoscopia, todo eso se encuentra en un website del hospital y, como les decía, otros recursos educativos y de bienestar para las personas. Bueno, ya estoy a punto de terminar. Todas estas cosas se han aplicado a nivel institucional, como les decía. Les dejé para el último decirles quiénes somos en 2 o 3 slides. Nosotros somos Holt Children's Hospital, somos uno de los hospitales más grandes del sur de la Florida, tenemos probablemente la unidad de cuidados neonatales más grande de toda la Florida, somos un hospital de trasplantes, hacemos todos los trasplantes de riñón, de hígado, multivisceral, bueno, que no han parado durante la pandemia. Estamos y somos parte de todo el sistema de Jackson, y el sistema de Jackson es uno de los más grandes sistemas de hospitales públicos de esta nación. Junto con esto tenemos probablemente uno de los grupos de residencia de entrenamiento más grandes de los Estados Unidos también. Así que les agradezco. Este es mi grupo de trabajo en la unidad de cuidado intensivo, son mis compañeros de todos los días. Son las personas con las que hemos logrado difundir todos estos principios en la unidad y mantener una coherencia. Nuestros fellows, tenemos 8 fellows y nuestras enfermeras y demás personal que llega a la unidad. Y eso es todo, les doy muchas gracias. Excelente, Mónica, muchísimas gracias por tu presentación, realmente muy ilustrativa de lo que estamos viviendo en muchas partes en América, cómo nos ha venido golpeando y azoteando pues, de diferentes maneras e intensidad en diferentes áreas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una sesión de preguntas y vamos a darle la palabra al doctor Jesús López Cerce. Ya presentábamos pues, a Jesús, ampliamente conocido pues, en toda América Latina, muy querido por todos nosotros, que nos va a contar la experiencia en el viejo continente, cómo se está manejando en este momento la pandemia, todo lo que han tenido que organizarse en sus unidades de cuidado intensivo.
Entonces, nuevamente, Jesús, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo quería contaros más bien lo que hemos vivido, ¿no? Más que nuestra organización, para no repetir lo que ha contado Mónica, qué es lo que hemos vivido, porque sobre todo es ver si nuestra experiencia y sobre todo nuestros errores pueden serviros a vosotros para no repetirlos. En este momento estamos viviendo un exceso de información, infinidad de protocolos. En mi hospital hay protocolos que no duran ni un solo día. Al día siguiente hay otro protocolo sobre lo mismo, recibimos protocolos de todas las sociedades, todos los grupos de expertos están haciendo nuevos protocolos. Hay algunos prácticos que sirven, otros yo creo que no sirven mucho porque no nos da tiempo a leer todos los protocolos que realmente se están poniendo a disposición de todos, y hay muchas teleconferencias. Yo intento no participar en muchas porque realmente creo que tampoco da lugar a recibir tanta información. Recibimos demasiada información y yo creo que lo más importante no es saber los últimos fármacos que puedan servir o no servir, sino analizar fundamentalmente cómo podemos organizar con nuestros medios la atención a los niños y sobre todo a los adultos y a la población general con esta pandemia. Nosotros nos pilló de improviso, aunque sabíamos que venía, pero no, como pasa muchas veces, no nos lo creíamos, hasta que junto casi con Italia nos vimos sorprendidos por un crecimiento muy, muy rápido de esta pandemia, de tal manera que en estos momentos tenemos 188.000 casos con 20.000 muertos, y por suerte vosotros en Colombia, estos son datos que he sacado hoy, tenéis bastantes menos casos. Parece que el crecimiento a nivel latinoamericano, no así en Estados Unidos, donde ha sido un crecimiento también exponencial muy, muy grande, está siendo de una forma más lenta, y eso creo que facilita el poder instituir medidas de una forma más progresiva. Nosotros lo hemos tenido que hacer muy rápidamente y eso lleva a muchos errores. Y lo primero que yo quiero insistir es que los niños en general no son el problema. Estos son los datos de España. En España, como veis, hay 27 niños que han requerido cuidados intensivos pediátricos. De los 186.000, que son muchos más, porque estos solamente son los que se han diagnosticado en los hospitales, hay muchos más en la población, pero estos son los diagnosticados en hospitales, solamente 27 han requerido cuidados intensivos. Bastantes más han requerido en toda España ingreso en el hospital, pero hay que tener en cuenta que en España somos cerca de 50 millones de habitantes, es decir, y el número de ingresos de niños en los hospitales y el número de ingresos en cuidados intensivos es bajo, y eso se repite en todos los países donde ha pasado. Ha pasado lo mismo en Italia, ha pasado lo mismo en China y probablemente pase lo mismo en Estados Unidos. Es decir, que la preparación nuestra es fundamentalmente cómo tenemos que replegarnos para ayudar a los adultos. Ese sería un mensaje fundamental. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro país? Pues en nuestro país lo que se ha hecho ha sido intentar concentrar a los niños en algunos hospitales. Se ha decidido retirar la atención ginecológica y obstétrica, solamente concentrarlo en algunos hospitales de la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo, y lo mismo en las urgencias pediátricas. Las urgencias pediátricas se han concentrado en 2 hospitales. Uno de ellos no es el nuestro. Nosotros nos hemos quedado con la urgencia interna y con la atención a determinada patología, como es la cirugía cardíaca, donde nosotros somos referencia, o la patología oncomatológica. ¿Por qué? Porque hay muy pocos niños COVID, muy pocos niños graves, y con el aislamiento social ha habido una gran reducción de la demanda de urgencias. Es decir, que la urgencia ha disminuido por ejemplo, de 200, que era el número de urgencias que había en nuestro hospital, a 20, 25, y esa
redistribución de la urgencia en solo 2 hospitales de Madrid, que creíamos muchos que no iba a ser posible, ha sido posible. 2 hospitales en Madrid abiertos para urgencia pediátrica han sido suficientes cuando en situaciones normales pues no sé si hay 20 o 25 hospitales pediátricos con urgencia, ¿no? Y eso también ha ayudado a anular la actividad programada en urgente. Hemos dejado de operar toda la cirugía no urgente y se han dejado de tener consultas, salvo las consultas imprescindibles. Por otra parte, se ha intentado estratificar la asistencia a los adultos, de tal manera que la asistencia de la patología leve ha sido a nivel telefónica, extrahospitalaria, y cada hospital ha intentado clasificar a los pacientes, dependiendo de su gravedad, en distintos niveles, de tal manera que en las plantas estaban con oxígeno o con... Algunos hospitales han creado unidades de intermedios, en nuestro hospital no ha sido posible y ha sido un error desde mi punto de vista, y en la UCI prácticamente solamente han estado los intubados. Para dar de alta a los pacientes de forma precoz se han utilizado hoteles, se han abierto hoteles sanitarios donde los pacientes se han ido de alta precoz y luego se han establecido áreas no COVID, pequeñas áreas no COVID dentro del hospital de adultos donde estaban los pacientes que no tenían esta patología. Bien, esta es la experiencia de un registro multicéntrico en España de las UBIs pediátricas. De los 27 pacientes nosotros hemos recogido 25, ¿no? Y estos son un resumen de la patología. Solamente un 16% de los 25 presentados. Hay una interferencia de Shirley, creo. Ya. Vale. Solamente un 16% han presentado SRA, ¿no? Y un 10% shock y 12% disfunción cardíaca. Es decir, que de los pacientes ingresados en cuidados intensivos, no todos los niños, como sí ocurre en adultos, han presentado un SDRA. Y de hecho los tratamientos, aunque la mayor parte de ellos tenían patología respiratoria, pues el 60% se han tratado con alto flujo, un 40% con ventilación no invasiva y solamente un 44% han requerido intubación. En nuestras UBIs de adultos prácticamente el 95 al 97% han sido pacientes ingresados para intubar, ¿no? Un 30% se ha utilizado prono y menos otros tratamientos. Es decir, que los pacientes ingresados en cuidados intensivos parece que tienen menor gravedad que los pacientes que han ingresado en las UBIs de adultos. Mi hospital es un hospital del centro de Madrid, es el hospital más grande de la comunidad autónoma y probablemente el más grande de España. Tiene 1.350 camas y da asistencia a 300.000 habitantes y es referencia de hospitales periféricos para atender más o menos 700.000 habitantes. Esta es la estructura geográfica que quiero demostrar porque todo esto es el Hospital General. Aquí hay una calle donde hay tráfico y este es el Hospital Materno-Infantil. Es decir, nuestro Hospital Materno-Infantil está separado físicamente del Hospital General y eso nos ha permitido hacer una estrategia diferente, es decir, intentar aislar el Hospital Materno-Infantil y no convertir el Hospital Materno-Infantil en un hospital de adultos. Bien. ¿Qué ha pasado con nuestro hospital? Pues de las 1.350 camas, en el momento de empezar la epidemia solo teníamos 1.100, porque algunas estaban de fase de obras y redistribución, pero en muy pocos días hemos tenido que convertir un hospital de 1.100 camas en uno de 1.600, completamente lleno, por supuesto, ¿no? Hemos tenido que, a las habitaciones que eran de 2 camas, las hemos convertido en 3. Y en el pico máximo, que por cierto ya lo hemos pasado, de estas 1.600 camas, 1.100 eran camas de pacientes con COVID y el resto eran pacientes no COVID, ¿no? Aparte de utilizar 140 camas del hotel como camas sanitarias y derivar muchos pacientes no tan graves a un hospital que se ha abierto en un centro de convenciones, es el centro IFEMA, un hospital de campaña que ha permitido liberar a los pacientes o muy graves o los
pacientes que no se les iba a hacer un tratamiento especial por su edad o por su patología compleja a otro sitio. Bien. ¿Qué ha pasado? Inicialmente se suprimieron todas las actividades no asistenciales y eso ha llevado a intentar redistribuir e intentar compensar de alguna manera todas esas actividades no asistenciales que hace normalmente nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital universitario con docencia pregrado y posgrado. Los residentes, que hay muchos de otros hospitales, se han tenido que volver a sus hospitales, se han eliminado la docencia general de todo el hospital y todos los cursos internos y externos fueron anulados desde el principio. Las reuniones se han limitado al máximo, ha habido, como contaba Mónica, mucho trabajo telemático y en nuestro caso, que tenemos varios becarios que hacen investigación y hacen clínica, se ha cambiado su contrato de forma automática a un contrato asistencial para facilitar el tener más personal solo dedicado a la asistencia. Por supuesto, los proyectos de cooperación y los proyectos de investigación se han paralizado automáticamente. Y lo más importante y lo más conflictivo ha sido el número de camas y el desarrollo de las camas de intensivos. En nuestro hospital de intensivos médicos tiene una UCI de 18 a 20 camas, que duplicando algunos puestos se podría convertir en 23. Pero hemos tenido que ampliar las UCIs de adultos cogiendo la unidad de coronaria, la de reanimación y otras unidades que trataban a pacientes más o menos graves como unidades de cuidados intensivos de adultos y hemos tenido que crear en muy poco tiempo en la biblioteca del hospital una nueva UCI con una arquitectura más o menos parecida a lo que es una UCI, ¿no? Y hemos reservado solamente una parte de nuestras UCIs, que ha sido la unidad de postoperatorio de cirugía cardíaca, como UCI limpia, como UCI no COVID. De tal manera que de 23 camas de tratamiento médico, como mucho, han pasado a ser 135 camas de UCI de adultos COVID. ¿Qué ha pasado con esa distribución? ¿Qué nos ha tocado a nosotros? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido en el infantil reducir el número de camas y de personal de nuestra UCI. Nuestra UCI tiene 17 camas entre los intensivos y los intermedios y nos hemos reducido hasta 7 o 8 camas, que lo hemos podido hacer porque hemos tenido menos cirugías y menos pacientes de urgencias. Y algo muy importante, nos hemos tenido que reconvertir, lo que decía Mónica, nosotros lo hemos tenido que hacer a la carrera, reconvertir los intensivistas pediátricos en intensivistas de adultos y los pediatras en internistas. De tal manera que una gran parte de la plantilla médica y de enfermería del hospital infantil está en estos momentos trabajando en el hospital de adultos. Como contaba Mónica, lo ideal es que las UCIs sean unas UCIs mixtas dirigidas por intensivistas de adultos, que son los expertos en la materia, con otros profesionales, anestesia, intensivos pediátricos y otros profesionales. Pero bueno, en nuestro hospital han decidido no hacerlo así. La UCI de adultos ha seguido en su lugar y a nosotros nos han encargado que nos responsabilizáramos de algunas de las UCIs que han abierto nuevas, con ayuda en algunas cosas, pero siendo nuestra responsabilidad. No ha sido mi voluntad, pero así nos lo ha impuesto nuestra organización. Luego, algo muy importante que se ha creado es un responsable de llamada de UCI, de tal manera que esa persona durante 24 horas está dirigiendo los nuevos pacientes que necesitan UCI entre todas estas unidades. De tal manera que, como decía, la UCI de adultos se ha quedado en la UCI de adultos y el resto de las UCIs han sido más dirigidas por los anestesistas, que son muchos, y algunas de ellas con intensivos pediátricos. Y nosotros hemos creado unidades mixtas en 2 de las UCIs, en la coronaria y en la biblioteca, con nuestros intensivistas y con residentes de pediatría formados en cuidados intensivos porque ya han rotado con nosotros.
de tal manera que el 60% de los médicos de nuestra UCI están trabajando en UCIs de adulto, 10 de los 17, y el 75% de las enfermeras de la UCI están trabajando en distintas UCIs de adultos. Por otra parte, nosotros somos un hospital materno-infantil y dentro de la obstetricia ha habido pacientes, tanto durante la gestación como después en el puerperio, COVID positivas, que han tenido un empeoramiento agudo justamente en ese momento. A esos pacientes inicialmente los trataba medicina interna, pero tenían que venir del Hospital General a verlos y a veces eso creaba un retraso, con lo cual hemos creado un grupo de pediatras COVID para ser las internistas los internistas de estas pacientes y decidir cuándo requerían cuidados intensivos para trasladarlos al otro hospital. Por tanto, en nuestra UCI nosotros solo hemos tratado niños, no hemos hecho una UCI integrando adultos y niños, solo niños, COVID negativos y positivos, solo hemos tenido un paciente positivo. Hemos reducido las camas, nos hemos convertido en consultores de gestantes y puérperas COVID cuando necesitaban algo y antes de trasladarlas a intensivos de adultos, nosotros éramos quien decíamos el traslado y lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido irnos a las UCIs de adultos. ¿Y qué problemas hemos tenido? Pues hemos tenido muchos problemas porque nos ha pillado de improviso. No hemos podido planificar muchas cosas y lo hemos tenido que hacer fundamentalmente con imaginación y con cooperación. Lo más importante es que ha habido en todo el hospital una gran voluntad de cooperación, con muchos errores, pero con una muy buena voluntad. ¿Qué problemas podemos tener los intensivistas pediátricos y los pediatras cuando tratamos adultos? Lo primero es el miedo, pero tenemos algunos problemas. Fundamentalmente, por ejemplo, la intubación. La mayor parte de los adultos que padecen patología respiratoria muy grave son mayores y obesos. Y los que estamos acostumbrados a intubar niños pequeños, intubar a una persona de 120 kilos, pues nos cuesta, ¿no? Y es algo que no tenemos experiencia. Y la canalización de vías, aunque teóricamente es más fácil, pero también tenemos problemas y se hacen en unas circunstancias de emergencia, ¿no? Y luego, otro de los problemas es que algunas de las complicaciones que tienen estos pacientes son menos frecuentes en cuidados intensivos, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar. Por tanto, necesitamos una ayuda y lo lógico sería que estas unidades estuvieran coordinadas por alguien de adultos, aunque nosotros no lo hemos hecho así, ¿no? Pero el mensaje que quiero transmitir es que con buena voluntad, con capacidad de adaptación, nosotros podemos manejar en estas circunstancias de emergencia absoluta al adulto crítico con patología COVID, porque como luego veremos, es una patología muy estándar, muy común. Todos los pacientes son muy similares. Es mucho más frecuente la patología crítica en el varón que en la mujer y factores de alto riesgo es la obesidad y la hipertensión. Bueno, otros problemas que hemos tenido, los espacios. De repente hay que cambiar el hospital y hay que cambiarlo a la carrera. En la puerta de nuestro hospital, gracias a la unidad militar de emergencia, se han montado unas tiendas para atender a los pacientes que desbordaban la urgencia de adultos. Desbordaban y por lo menos que se empezaban a ver aquí. Por otra parte, hay que crear UBIs y esta es el momento de la creación de nuestra biblioteca, como en muy pocos días se convirtió en una especie de UCI y nosotros le llamamos la UCI biblioteca. Y otro de los graves problemas que hemos tenido son los respiradores. No tenemos respiradores y hemos tenido que utilizar todos los respiradores que teníamos, algunos que nos han prestado, hemos sacado respiradores muy antiguos que por suerte no habíamos tirado, y hemos tenido que utilizar respiradores de ventilación no invasiva como respiradores de ventilación invasiva en pacientes con SDRA, que es algo complejo, e incluso respiradores de transporte, con regulares resultados, todo hay que decir.
Pero hemos tenido que utilizar eso porque no teníamos suficientes respiradores para tratar a los pacientes intubados con una patología pulmonar muy grave. Esta es nuestra UCI biblioteca, que es la UCI que coordinamos nosotros, ¿no? Esta al final parece, bueno, pues más o menos tiene su lugar de trabajo, tiene más o menos su almacén, tiene su entrada limitada con su zona de limpia y sucio, y aquí es donde hay 3 habitaciones de 6 y 7 camas, y que nos ha servido y nos sirve para tratar 19 pacientes adultos con COVID. ¿Qué más riesgos y qué más problemas hemos tenido? La escasez de equipos de protección individual. Sobre todo al principio no había suficientes mascarillas. Todavía hay una limitación, ¿no? Pero ahora ya hay mascarillas. Antes no había. Y por tanto había que seleccionar muy bien las mascarillas. Eso de que tenemos que utilizar una FFP2, pues eso era un bien muy limitado, y por tanto había que reutilizarlas. O sea, de que cada vez que entra uno, no, había que utilizarlo durante todo el día, y se reutilizaba durante varios días porque durante tiempo no hemos tenido, ¿no? Y hemos tenido que reutilizar las máscaras, porque no había más remedio que de limpiarlas y volverlas a utilizar. No las mascarillas, sino las máscaras de protección. ¿Qué ha llevado a esta escasez de equipos y esta avalancha de pacientes? Que ha habido muchos contagios de profesionales sanitarios, muchos. Y eso ha llevado, aparte del riesgo personal, a que haya una escasez de médicos y sobre todo de enfermeras. Ya lo había, pero sobre todo con este contagio en nuestro hospital hay más de 600 sanitarios enfermos con COVID, contagiados, la mayor parte de ellos dentro del hospital, y nosotros, los mismos profesionales, hemos sido probablemente vectores de la transmisión de esta enfermedad. ¿Qué lleva todo esto? A que hay un aumento de pacientes, hay pocos profesionales preparados porque no hay tantos intensivistas de adultos, nosotros nos hemos tenido que reconvertir, pero sobre todo se han tenido que reconvertir enfermeras sin experiencia en cuidados intensivos a empezar a trabajar directamente. Y eso supone una sobrecarga de trabajo muy importante, y eso indudablemente aumenta los errores y aumenta la mortalidad. Todavía no está analizado, pero yo no tengo ninguna duda que esto lleva a más errores y más mortalidad. ¿Qué hemos intentado hacer? Pues como bien ha explicado Mónica, nosotros a la carrera, como al principio, los 2 o 3 primeros días no nos pidieron ayuda, que estaban en intensivo en adultos, pues nosotros nos entrenamos con simulación en entrenamiento del uso del EPI y la intubación de forma reglada. Otra cosa es que luego lo puedas hacer porque tengas medios, ¿no? Pero entrenarnos sí nos hemos entrenado. Hemos entrenado mucho el uso del circuito de limpio y de sucio para evitar las infecciones, ¿no? Para intentar. Y luego también una mentalización de reducir las entradas en el área contaminada. De tal manera que, primero por una cosa, porque aquí les veis disfrazados, aguantar como aguantan las enfermeras 7 horas así disfrazadas es durísimo, durísimo. Por tanto, es muy importante estar el menor tiempo posible, pero claro, con un paciente crítico que tiene la tensión baja o que tiene una hipoxemia es difícil no estar dentro, ¿no? Pero tenemos que intentar reducir las entradas, intentar tenerlos monitorizados. Nosotros hemos inventado algunas cosas como pequeñas cámaras de estas de vigilancia de los niños, ponerlas delante de los pacientes para poderlas vigilar desde fuera, ¿no? Es muy importante la vigilancia a distancia, pero en muchas unidades eso no se ha podido hacer, y a costa de que, sobre todo las enfermeras, han tenido que estar mucho más tiempo dentro de las unidades que no son con camas individuales. Otra de las dificultades son crear equipos mixtos a la carrera, de tal manera que cada uno viene con su forma de trabajar y de repente te encuentras que en un equipo mixto hay anestesistas, intensivistas pediátricos, algunos cirujanos, y sobre la marcha tienes que hacer reuniones de coordinación que tienen que ser muy concretas, simplificar los protocolos, llegar a tratamientos unificados
intentar que los horarios sean fijos de las medicaciones para todos los pacientes, para simplificar el trabajo de enfermería, y hacer equipos específicos de prono con otros especialistas. En nuestro caso, por ejemplo, los traumatólogos y los cirujanos que se han quedado sin trabajo porque no se opera, se han integrado como equipos de prono, equipos específicos que lo que hacían, estaban haciendo pronación y supinación durante toda la mañana a los pacientes, porque los pacientes, sobre todo al principio, responden bien al prono, con lo cual ellos se dedican solamente, dirigidos por una persona que lleva la vía aérea, que generalmente es alguno de los médicos tratantes, los demás son otros especialistas, ¿no? Y hemos tenido que intentar hacer una preparación sobre la marcha en cuidados intensivos de personal, sobre todo de personal de enfermería. Todos estos problemas nos han llevado a una sobrecarga emocional muy importante en muchos profesionales y con planteamiento de muchos problemas éticos y morales, ¿no? Uno es que los pacientes, cuando ingresan en el hospital, no se permite el acompañamiento para intentar evitar la extensión de la pandemia, es decir, se encuentran solos y a los pacientes y a los pacientes de cuidados intensivos solamente se les da una información telefónica. Y a veces esa información telefónica es avisarles que su familiar ha fallecido. Y eso es tremendo para los pacientes, morir en soledad, para los familiares, no poder acompañarles y recibir la información solo por teléfono, y para los profesionales, tener que informar por teléfono sin un contacto físico, ¿no? Y tener que informar durante los primeros días de pandemia de muertes muy frecuentes. Por otra parte, otro problema muy importante que ha sido los criterios de ingreso en la UCI. En los primeros días se ingresaban pacientes en cuidados intensivos de adultos entre 70 y 80 años y alguno más mayor, como se hace normalmente en situaciones normales. Pero la avalancha de pacientes ha llevado a ir reduciendo cada vez más la edad de ingreso, de tal manera que durante unas semanas solamente la edad era un criterio de no ingreso en la UCI. Y eso es tremendo porque sabíamos que 2 semanas antes esos pacientes se les hubiera ofrecido ingresar en la UCI, y ahora mismo que ya estamos nosotros en el descenso de la pandemia, volvemos a ofrecer ingreso a los pacientes entre 70 y 80 años, cosa que hace unos días no podíamos. Todo esto lleva a un agotamiento físico y moral muy importante en el personal sanitario y un estrés postraumático. Te estás adaptando a una situación que no es la tuya, estás trabajando en una UCI nueva, estás trabajando con pacientes adultos que no es tu especialidad, estás viendo una gran mortalidad que no estás acostumbrado a ver y que sabes que en otras circunstancias no ocurriría, ¿no? Y es muy importante crear un apoyo psicológico. En nuestro hospital ya se ha establecido unos mecanismos de apoyo psicológico para el personal, pero yo estoy seguro que cuando pase este pico veremos un porcentaje importante de nuestros profesionales con una depresión postraumática. No quiero hablar mucho de cuestiones técnicas porque hay infinidad de protocolos. Lo único que sí que quiero un poco subrayar, que no es una ventilación muy complicada. Son pacientes muy hipoxémicos, pero no es una ventilación muy complicada porque en casi todos hay que hacer lo mismo. Hay alguna cosa que sí tiene secreciones muy espesas y algunos de los pacientes su mayor complicación ha sido una obstrucción total del tubo endotraqueal. Pero después ni hay que hacer mucho reclutamiento, ni hay que utilizar una PEP muy alta porque no responden. Algunos le responden al nítrico y el mayor problema para nosotros, y eso puede ocurrir en algunas zonas de Colombia, es que te encuentres que no tienes respirador adecuado para tratar a ese paciente. No puedes ingresar en la UBI y si ingresan en la UBI les tienes que tratar con respiradores que no es el respirador más adecuado. Y cuando le puedes cambiar al respirador más adecuado, el paciente mejora rápidamente. Y en cuanto a fármacos, cada día sale un nuevo protocolo con fármacos. La mayor parte de los pacientes reciben muchos fármacos, una combinación de fármacos muy importante. Ninguno de ellos ha demostrado una eficacia claramente demostrada. Los protocolos son cambiantes.
desde mi punto de vista, sin mucho sentido. Utilizamos fármacos muy caros, mal tolerados, y muchos de ellos tienen múltiples interacciones, y algunas de ellas en el adulto pueden alargar el QT y producir arritmias ventriculares graves. Se están planteando si corticoides precoces a dosis altas. Algunos dicen que eso mejora mucho a los pacientes. Cuando se ven muchos pacientes se ve que el efecto no debe ser muy importante. Se están intentando dar profilaxis de hidroxicloroquina a los contactos. Por ahora no se ha visto tampoco ningún efecto. Entonces, yo creo que en cada hospital tiene que valorar si tiene tantos medios como para utilizar tantos fármacos, o es mejor utilizar sus recursos económicos en dotar de más respiradores, en dotar de más medios de ayuda física a los pacientes. Y ya para terminar, nosotros estamos ya en pico de descenso. Nuestras UBIs siguen estando llenas, pero el hospital se está vaciando. De 1.100 pacientes COVID ahora solo tenemos 600 en adultos. Y tenemos que ir pensando en las próximas semanas y meses cómo retomamos las actividades previas, teniendo en cuenta algunas cosas. Casi todo el hospital infantil está en el hospital general. Nosotros tenemos que ir poco a poco dejando esas actividades para retornar. Pero tenemos que saber que el 75% de las personas que padecen la infección son asintomáticas, pero pueden transmitir la infección. Nosotros mismos y los niños pueden ser transmisores. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos en nuestro hospital y en el infantil? A todos los pacientes antes de la cirugía se hace una PCR para intentar asegurar que no estemos haciendo cirugía a pacientes positivos asintomáticos y por tanto que puedan extender la infección. Y se está empezando a plantear un cribado de los profesionales sanitarios. Todavía no se está haciendo, por dos razones: porque no hay todavía una serología muy fiable y no tenemos disponibilidad de todos, y porque si se hubiera hecho esto antes, los hospitales se hubieran vaciado, porque un porcentaje muy importante de los sanitarios seguro que eran positivos asintomáticos y no podrían haber dejado de trabajar, porque entonces el hospital se hubiera tenido que cerrar. ¿Qué medidas son esenciales? No es del hospital, pero la medida más importante es el aislamiento social. Si algo ha cortado la transmisión de la pandemia en España ha sido el aislamiento radical que se ha aplicado, ¿no? Por eso cuando oímos a algunos responsables políticos de algunos sitios diciendo que no es muy importante, que lo importante es la economía es muy importante, pero si se está cortando algo, la transmisión ha sido simplemente con el confinamiento, ¿no? Este es un anuncio de Cuba, ¿no? Cuba son bastante radicales y dice o encerrado o enterrado, tú eliges. Es decir, el mensaje es claro y directo, pero es real. Y ¿qué medidas esenciales yo creo que pueden hacerse en el hospital y deben planificarse? Y cada uno tiene que ver sus propios medios, cómo es cada hospital, cómo es su estructura y qué es lo que podemos hacer. Es decir, nosotros hemos hecho esto, pero a lo mejor lo que nosotros hemos hecho a vosotros no os sirve de nada. Hay que intentar planificar, sobre todo, planificar una organización de los espacios, del material y del personal. Intentar hacer un trabajo coordinado entre distintas unidades, entre distintos profesionales y prevenir. Nosotros siempre pensamos, a nosotros esto no nos va a pasar. Bueno, pues a nosotros esto también nos va a pasar, ¿no? Y hay que pensar, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? A mí me horrorizaba cuando iba a hablar a la dirección en las reuniones de edición y decimos, bueno, ya ha pasado otro día y mañana ya veremos. Digo, mañana ya veremos, no. Vamos a ver qué hacemos la semana que viene, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las necesidades y posibilidades del hospital y nosotros como pediatras y como intensivistas pediátricos en mi caso, tenemos que reconvertirlos. Los pediatras en intensivistas de adultos, los intensivistas pediátricos en intensivistas de adultos, los pediatras en internistas, en lo que sea, ¿no? Y es muy importante cuidar al personal sanitario, porque sin nosotros no se puede detener la pandemia. Nosotros hemos tenido un gran apoyo social y tenemos un gran apoyo social y cada día a las 8 de la tarde en España salen muchas personas a aplaudirnos.
Y hay una famosa canción del dúo dinámico que se canta por las calles, que es el Resistiré. Y hay esa mentalidad, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando esto pase, se van a olvidar de ello y empezarán a llegar las reclamaciones sanitarias por los errores que se han cometido y volveremos un poco al punto de partida. Pero este apoyo social es un apoyo muy importante para todos los profesionales que realmente están haciendo un esfuerzo muy importante para intentar contribuir a detener la pandemia. Esto es un poco la experiencia que nosotros hemos vivido en España y en mi hospital en concreto, en el Gregorio Marañón. Excelente, doctor López Cerce, muchas gracias por esa excelente conferencia. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas que hemos querido filtrar de manera paulatina a través del mail que ustedes veían en la pieza publicitaria que en la Asociación de Medicina Crítica les habíamos enviado. Vamos a intentar, para optimizar el tiempo y tanto los conferencistas como de los asistentes, hacer 2 o 3 preguntas cada uno con Vanessa, tanto para Mónica como para Jesús. Entonces, de pronto una de las que hemos recogido va muy dirigida frente a la organización de la UCI, las UCIs pediátricas, como UCI pediátrica atendiendo pacientes y niños que siguen enfermándose, que siguen requiriendo esa terapia intensiva, como el paciente en la sepsis de origen abdominal, por una apendicitis perforada, en fin, lo que sigue ocurriendo, y las visitas en los niños y en las familias que no tienen COVID, es decir, la familia y cómo se han organizado ustedes entre esos niños y la familia que no tiene COVID y que obviamente debe visitar a su familiar. Y en segundo lugar, el paciente que tiene COVID, que está en terapia intensiva, que no está crítico porque puede tener una cánula de alto flujo, también, digamos, limita las visitas. Es como hacia donde va orientada la pregunta. Si quieres, Jesús, te va a ir conectado, tú arrancas y luego Mónica, o como que... Vale, que nosotros a los pacientes que no tienen COVID les hemos limitado las visitas a un solo familiar durante las 24 horas del día, para intentar que no haya tanto trasiego en el hospital. En vez de estar, nosotros permitimos que estén los dos padres 24 horas al día con el niño, ahora hemos permitido que solo sea uno. Y no permitimos que vengan otros familiares. Tienen que ser siempre el padre o la madre para evitar que haya mucho trasiego en el hospital. Y eso hace que en el hospital haya pocas personas. Con los pacientes COVID en adultos no se está permitiendo que haya nadie acompañándoles y solo se le da información telefónica. Nosotros hemos tenido muchas sospechas de pacientes COVID en niños, pero solamente hemos tenido un niño con COVID. Y fue al principio de la epidemia y no nos enteramos. Es decir, que cuando nos enteramos se iba el paciente de la UBI. Es decir, que tuvimos una transmisión interna porque fue al principio de todo y no había indicación de a todos los pacientes con patología respiratoria hacerles, si no había una sospecha evidente, hacerles serología, hacerles PCR, de tal manera que este niño ingresó por una crisis asmática en un niño asmático. Le tratamos de la crisis con ventilación, con primero alto flujo, que llegó con alto flujo, y luego con ventilación no invasiva, es decir, las técnicas de máxima contaminación, y cuando se iba, cambiaron las normas, le hicimos la PCR y era... Excelente. La doctora Alba nos quiere complementar algo frente a lo que hace en este momento en Miami. Es prácticamente lo mismo. Nosotros reducimos todas las visitas y todas las entradas al hospital al máximo, o mejor dicho, al mínimo. Los pacientes no COVID también solamente tienen permitido una persona acompañante, usualmente el papá o la mamá, y eso es todo lo que se permite, digamos, en la habitación. En los niños que hemos tenido nosotros, la mayoría de los pacientes son pacientes bajo investigación. Creo que hemos tenido cerca de 70. Inicialmente todos los niños que venían con investigación venían primero a la PICU, aunque no fueran críticamente enfermos, porque creíamos que era un área que, digamos, de mayor control.
antes de activar al equipo del piso, de tal forma que preservábamos todo el otro personal. Por eso nosotros tenemos como un registro de más o menos 70 pacientes, pero solamente 2 positivos. Un DKA, una acidosis diabética severa, ese niño estuvo bien malito, y otro muchacho adolescente respiratorio crónico con traqueostomía que también fue COVID positivo. Así que para ellos 2 también se le hizo la limitación de los familiares. En el hospital de adultos es exactamente igual que ese Jesús, no les permiten familiares. Ok, vamos con otra pregunta que nos han enviado los asistentes. Antes de hacerla quiero hacer una pequeña cuña. Logramos casi 250 participantes a la conferencia. Mónica y Jesús son muy taquilleros. Realmente de antemano muchísimas gracias. Me dicen aquí por el interno que estamos en el top de las conferencias de la AMSI, entonces muy bien. Hay otra pregunta que hemos intentado condensar y va relacionado frente al uso o no de la cánula de alto flujo o el CPAP en estos niños, particularmente en los más pequeños. Nosotros los intensistas pediatras usamos con mucha frecuencia en patología viral y los pacientes responden muy bien. Entonces, si ustedes las usan y si las utilizan, colocan algún tipo pues de mascarilla al paciente o no, y en fin, qué otras medidas pueden en un momento dado pues llegar a recomendar para ellos. Entonces, Mónica, si tú nos quieres arrancar pues con la respuesta y luego le damos la palabra pues a Jesús. Muchas gracias. Pues mira, nosotros sí usamos las cánulas. No hemos tenido muchos pacientes respiratorios, la verdad, con COVID. Últimamente, aquí, digamos, el debate interno en los Estados Unidos es el paciente hipoxémico feliz o que no está en distrés y hacer como un algoritmo que es un poco lo contrario que se pensó al principio, que era intubar tempranamente. Ahora lo que, digamos, la nueva sensación es no intubarlos temprano y sostenerlos con esa cánula o con cánula de alto flujo, y se les coloca máscara a estos pacientes. Nosotros en la unidad no hemos tenido que llegar a eso, pero sí son los, digamos, nosotros sabemos qué es lo que están haciendo en nuestras unidades de adultos, eso es lo que ellos están haciendo. Ok, excelente. Y Jesús, ¿qué nos comentas frente a esa pregunta? Sí, es más o menos lo mismo. Ha habido, yo creo que ha sido la máxima discusión, desde mi punto de vista absurda, sobre si no se podía utilizar, si contaminaba mucho. Es cierto que contamina, hay que protegerlo, pero esa discusión se ha saldado cuando hay pacientes que, si no les pones el alto flujo, están hipoxémicos y no tienes posibilidades de hacer otra cosa. Eso es lo que ha pasado en adultos. En adultos decían, bueno, no, hay que intubarles precozmente. No, perdona, no tengo cuidados intensivos. ¿Qué le hago al paciente que está con una máscara con reservorio y tiene 84 de saturación? ¿Qué le hacemos? ¿Alto flujo o no? Alto flujo. No ha habido discusión. Una vez cuando uno se plantea con un paciente qué es lo que tengo que hacer para mejorar la oxigenación, alto flujo, y si puedo ponerle no invasiva, si tengo no invasiva, no invasiva. Es decir, ha habido mucha discusión de salón, pero cuando uno tiene que discutir sobre el paciente no ha habido duda. Hay que ponerlo con la máxima protección posible. Si es posible en habitaciones individuales, por supuesto, pero a veces no ha sido posible y el paciente manda. ¿Y le colocan alguna mascarilla quirúrgica al paciente o un respirador? Sí, eso se hace en adultos. Ya te digo que nosotros solo hemos tenido un paciente respiratorio y no le pusimos nada porque no nos enteramos, pero lo que le ponen es la cámara de alto flujo y una mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica no aísla, pero sí disminuye la transmisión, siempre y cuando no le agobie al paciente. Ok, excelente. Y bueno, ya para finalizar y darle la palabra pues a Vanessa, que va a terminar con las últimas preguntas, van en relación nos mostrabas tú, Jesús, que tenían de los 25 pacientes, un 16% que les habían hecho SDRA, y hay mucha controversia con respecto a una publicación que hacía recientemente los adultos, Gatinoni, frente a que existe un tipo 1 de SDRA, un tipo 2,
y que uno sí responde y el otro no va a hacer respondedor al PP y a, digamos, adecuadas maniobras específicas ahí. Entonces queríamos de repente profundizar un poco más en el tema. Hubo varias preguntas en ese sentido. Frente al manejo ventilatorio ya el paciente que está intubado con SRA y que creemos que es secundario pues al COVID-19. Bueno, lo que hay que hacer es probar. Hay que individualizar el tratamiento. Eso de paciente 1, paciente 2 no se sabe. Y fundamentalmente la experiencia es en adultos. ¿Qué hay que hacer? Probar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir viendo, como en todos los pacientes, cuál es la P más alta. Lo que sí llama la atención en adultos es que la complianza es buena. No son pacientes con una distensibilidad muy reducida. Lo único que hay, no mejoran con PIB muy altas, con 18 o 20. Generalmente están con 12 o 14. Y luego, lo que sí mejoran más es con el PRON. Entonces, eso es lo que mejoran. Maniobras de reclutamiento, algunos sí y otros no. ¿Qué hay que hacer? Probar. Pero si se hacen maniobras de reclutamiento iniciales, hacer maniobras de reclutamiento, como en todo paciente con SDRA, a lo largo de la evolución lleva a mayor riesgo de barotrauma. Pero muchas veces se plantean las cosas antes de vivirlas. Luego, los que llevan estos pacientes son la gente de adultos y eso, y mis compañeros, los que están allí, pues, el tratamiento es muy luego llevarlo a la paciente. Ha habido muchas teorías diciendo que puede haber fundamentalmente una microtrombosis a nivel de los vasos pulmonares y que puede haber como si fuera un tromboembolismo periférico, y en algunos sí ha habido, pero yo creo que lo que hay que hacer en cada paciente es individualizar el tratamiento. Ok, muchas gracias. Y Mónica, frente a la pregunta, ¿qué nos quieres contar? Obviamente Jesús tiene más experiencia, pero nosotros el debate interno y unos últimos podcasts que vienen de Nueva York y nuestros intensistas acá, lo que están proponiendo es tolerar saturaciones bajas en 80-85, que de pronto uno como pediatra ve un poquito la hipoxemia un poco diferente para ellos, es tema de intubar, pero como tiene unas compliance tan buenas, estos son los pacientes que hicieron muchos barotraumas al principio. Entonces están proponiendo, o lo que están haciendo es tolerar saturaciones más bajas, ponerlos en el nasal cánula o de alto flujo, y al paciente hacerle pronación al paciente despierto. Rótate cada 2 horas, como no está intubado, siempre y cuando el paciente tenga su lactic acid bajo, sus funciones de perfusión distal, digamos, adecuadas, y lo que están haciendo es hora de rotarse, y han encontrado que un porcentaje le va muy bien. Habrán unos, como dice Jesús, que es individual, que progresan a tener un compliance ya disminuido, terminan intubados, y ellos también necesitan el titration de PIB de acuerdo a las curvas. Y a ellos son los que dicen que entonces este paciente salta de una vez a las tablas de ARDS de adultos para hacerles el titration del PIB de acuerdo a esas tablas. Ok, excelente. Voy a darle la palabra a Vanessa, que tiene otras preguntas. Nuevamente, Jesús y Mónica, muchísimas gracias por su participación. Entonces, Vanessa, si quieres, continúas tú. Sí, señor. Buenas tardes. Darle las gracias también por las conferencias que han sido muy ilustrativas. Quería preguntarle, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde la escasez de recursos de pronto va a ser más grande que en los suyos, ¿qué estrategias han utilizado para la reutilización de las mascarillas N95, las de alta eficiencia? Si ha sido la esterilización o utilizarlas durante mayor tiempo, y cuánto tiempo sería el recomendado, y en general, ¿qué han hecho para optimizar los equipos de protección personal, la vida útil de estos equipos? No sé quién recomendar. Esterilizar las mascarillas no se puede. Es decir, las mascarillas de la FFP2, esas no se puede esterilizar. Se pueden utilizar más tiempo, cada uno
más tiempo del recomendable. Siempre teniendo en cuenta que si las utilizas más tiempo y entras en la zona contaminada, luego puedes llevar eso. Pero hay gente que durante todo el turno utiliza la misma mascarilla y a veces lo que hacen es sobre esa mascarilla ponerse una mascarilla quirúrgica. Es decir, se han puesto mascarillas más para que ellos mismos, si salen, no contaminen, ¿no? Pero todo eso lleva un riesgo. Pero seguro que en determinadas circunstancias hay que hacer eso, ¿no? Pero si uno intenta esterilizar las mascarillas pierden su eficacia. Lo que sí hemos hecho es reutilizar las máscaras de protección, las pantallas, todo eso, con desinfectante se puede lavar, con alcohol se puede lavar y se pueden volver a utilizar. No reutilizamos los monos de protección o las máscaras. Lo que sí se ha utilizado es, por encima del mono, pues se han puesto a veces mandiles para pasar de un paciente a otro a veces, porque hay que tener en cuenta que muchas veces en estas UCIs no son UCIs de habitaciones individuales y el mismo personal sanitario está tratando a varios pacientes. Y una de las cosas que estamos viendo como daño secundario es, cuando ya han pasado unas semanas, es mucha infección nosocomial. Ya no es que el paciente se fallezca por el COVID o por la patología, sino a veces por fallo multiorgánico secundario a una infección nosocomial, y parte de esa infección nosocomial probablemente está producido por la imposibilidad de hacer una higiene eficaz entre un paciente y otro. Pero en cuanto a eso, lo que hacemos es prolongar el uso de los dispositivos. Bueno, nosotros aquí lo que tenemos es ahora, porque al principio no lo tenemos, ahora tenemos un programa de reutilización de las máscaras N95 a través de rayos ultravioleta. Estas máscaras solamente se pueden enviar, la forma como se están utilizando es, la persona usa la máscara N95, una máscara quirúrgica encima, al final del turno, la coloca en una bolsa de pan, de papel, se va a un sitio especial en donde se colocan, ellas se van a los rayos ultravioleta, y al otro día, y tú las has marcado con tu nombre, la máscara en la bolsa, al otro día vienen a la parte limpia y ahí recoges tu máscara. Esto solo se puede hacer 2 veces, porque como dice Jesús, pierde su capacidad de filtrar. Es lo que estamos haciendo aquí en Jackson. Lo empezaron ya hace tal vez unas 2 o 3 semanas en la parte de adultos y ahora ya está, digamos, también en el hospital pediátrico. Es la forma de, digamos, reciclar o reutilizar las N95. Los que son la protección ocular, que son las máscaras como de buzo, esas también las limpiamos con desinfectantes al final de cada uso, y los visores también se limpian y se reutilizan. Digamos que cuando uno está en la unidad, ¿cierto? Y tiene que un paciente o 2 pacientes, allí es cuando yo pienso que efectivamente uno utiliza mucho más protección que si estuviera en una unidad de varios, digamos la unidad abierta que mostraste tú, que tienes varios pacientes, porque aquí cada vez que tú entres, la enfermera te tienes que quitar y poner todo para ver un paciente, pero es la realidad de las unidades de cuidado crítico pediátrico, porque no tenemos tantos pacientes como lo tienen los de adultos. Así que nuestra filosofía es lograr reutilizar y minimizar el uso que nosotros, para que así mismo tengan más materiales para los doctores que están en el lado de adultos en este momento. Otra pregunta que nos hacen por acá es ¿cuál ha sido la experiencia en adultos, o si en niños también la ha tenido, con el óxido nítrico, la respuesta de los pacientes y en qué momento usarlo? La respuesta es variable, como siempre con el óxido nítrico. Lo que sí es cierto es que el óxido nítrico en nuestro hospital lo utilizamos mucho en niños y lo utilizan poco en adultos, por algunos trabajos que dicen que no disminuye la mortalidad, pero se han dado cuenta que mejora la oxigenación y permiten ventilarles con menos oxígeno y con menor agresividad. De tal manera que todos los aparatos de óxido nítrico, excepto uno que le tenemos en un paciente de nuestra unidad, han viajado a adultos para tratarlos y se están utilizando de forma
continua en los pacientes más hipoxémicos. Pero como todo, hay algunos pacientes que responden y otros que no responden. La respuesta nunca es espectacular, porque no son crisis de hipertensión pulmonar, es patología pulmonar hipoxémica, pero puede ayudar, junto con otras medidas, como con el prono y otras medidas, a mejorar algo la hipoxemia. Yo no tengo experiencia en COVID y nitric oxide. Otra pregunta, de pronto ya mirando retrospectivamente con todo lo que sucedió, sobre todo en España, que ya ustedes están pasando el pico más alto, ¿han visto que hubo complicaciones por el sobrediagnóstico del COVID en niños o en adultos con falsos positivos o en pacientes en espera de un resultado y que realmente tenían otro tipo de diagnóstico? ¿Qué tan peligroso es este sobrediagnóstico para los pacientes? En niños, nosotros el mayor problema es la espera, porque ha podido inicialmente, hasta que hubo una redistribución, retrasar la atención de otros pacientes, porque un paciente con sospecha de COVID moviliza mucho personal, aislamiento, como decía Mónica, y entonces hay otros pacientes que pueden ser tratados pues, de forma más tardía, ¿no? Pero en estos momentos el que no se han sobretratado, porque no se tratan a los niños con COVID, si no tienen una patología pulmonar importante, no se les trata, simplemente se les vigila, casi todos. Nosotros tenemos ahora mismo bastantes niños de los que tenemos positivos son oncológicos, ha habido un brote en oncología y la mayor parte de ellos no tienen, son COVID positivo, pero porque alguien se lo ha pegado, pero no tiene patología pulmonar y por tanto no han recibido, excepto uno, tratamiento específico, ¿no? Y el mayor problema para nosotros no ha sido el sobrediagnóstico, no, sino al revés. No ha habido suficientes medios para detectar precozmente y, por tanto, aislar precozmente a los niños y a los adultos que tenían COVID y, por tanto, que no fueran fuente de transmisión. Y ese es el problema de la extensión. Por eso el aislamiento social es lo que ha permitido empezar a controlar la pandemia, es decir, se quedan en casa, el tratamiento de los pacientes infectados, aunque no consten como infectados, se hace telefónicamente y a muchos de ellos nunca se les ha hecho la PCR. Son un diagnóstico clínico, no ha tenido complicaciones, se ha quedado en su casa y así se ha podido controlar. Y por último, no sé si la doctora Mónica tiene algún comentario. No, básicamente lo mismo. Es más que todo la sobresaturación del sistema en la atención de cada uno de estos pacientes. Nosotros, de pronto, los trasplantes que hemos tenido ya en la unidad, a veces, porque COVID hace parte ahora del diagnóstico frecuente y el paciente está entre que tiene esto y lo otro y no estamos seguros, entonces ahí vamos a hacerle COVID, entonces adiciona una capa más de complejidad a los pacientes. Hasta el momento creo que no hayamos descuidado unos por darle atención a los de COVID porque nosotros no hemos sido sobresaturados. El sistema en pediatría no ha sido sobresaturado todavía. La última pregunta para terminar este webinar que ha sido muy interesante. ¿En sus hospitales para los sanitarios se les ha dado alguna profilaxis al personal o definitivamente esto no le ven ningún tipo de utilidad? No, nosotros no tenemos ningún tipo de profilaxis para los empleados del hospital. Lo que sí tenemos es, y lo que ha mejorado mucho ha sido la disponibilidad del test. En un principio demoraba 3-4 días, ahora ya tenemos el test aquí en el hospital y hace una respuesta rápida. Por ejemplo, lo mandamos en la mañana y 2 o 3 horas ya tenemos el resultado, lo que contribuye a disminuir la cantidad de exposiciones, la cantidad de PP que se puede gastar en esta persona, que si es negativo, pues listo, ya se pasa al cuidado regular y no te tienes que poner a quitar todo eso. Disminuye la ansiedad del personal de salud. Tenemos todo el personal de salud que cree que está enfermo, que no se siente bien, debe reportarlo a través de una línea específica en el
hospital y estas personas. Nosotros tenemos en Jackson como 8 sitios en donde uno puede hacer el test, uno no se siente bien, para que no tengas que venir a trabajar y ser un vector de la enfermedad dentro del hospital. Eso sí, el hospital creo que ha sido una de las partes más fuertes que ha logrado desarrollar, pero no hay una profilaxis farmacológica. Sí, nosotros tampoco. Se ha planteado y hay algún ensayo clínico intentando poner hidroxicloroquina como profilaxis, pero no se ha hecho de forma extensiva a los profesionales porque no se sabe y eso hay que hacerlo de forma controlada. Es decir, no hay ninguna profilaxis generalizada. La mejor profilaxis es una buena higiene de manos y yo insistiría, la gente solo piensa en la mascarilla y eso es un grave error. La mascarilla limita solamente el contagio por aerosoles, por gotitas, pero la transmisión se produce también a través de las manos y los guantes no son suficientes. Es muy importante la higiene de manos antes y después del uso de guantes, ¿no? Yo creo que a veces uno lleva la mascarilla y ya se piensa, como lleva la mascarilla y la gente se está tocando la mascarilla, va por la gente de la mascarilla, y yo creo que la higiene de manos y el reforzar eso son las medidas de protección más importantes. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esta epidemia del coronavirus nos ha dejado y creo que nos va a dejar cosas también positivas y entre ellas uno que vamos a aprender a comunicarnos mejor y a ser más colaborativos entre todos los países del mundo y otra enseñanza que a mí personalmente me ha dejado es que las dudas, los miedos, los errores y los retos se vuelven universales, independientemente de la tecnología con la que contemos en nuestros hospitales. Quiero darle las gracias por compartir la experiencia. Acá en Colombia seguimos esperando ahora que se libere la cuarentena cuántos pacientes más vamos a tener y seguramente que todas las recomendaciones de ustedes van a ser muy útiles para nosotros. Entonces queremos darle gracias a los participantes, a ustedes como conferencistas y que esta sea la primera de otras reuniones para seguir mejorando y aportarle mucho a nuestros pacientes y también a los intensivistas de adultos que seguramente tendremos que apoyar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a nosotros. Muchas gracias, un abrazo y cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Muchas gracias.